Hola amigos, buenas tardes, buenas noches en algunos casos. Colegas que están visitando el día de hoy, están participando en este seminario web de Café y Radiaciones, que es una idea que surgió hace algunos años, ya hace 4 años, casi 4 años, con la idea de difundir un poco las actividades que hacemos en nuestra región, América Latina. En esta oportunidad nos va a acompañar nuestro amigo Jaime Aguirre, que nos va a hablar acerca de la crónica del rescate de una fuente radiactiva robada que ocurrió hace 10 años y vamos a comentar con él en qué consistió este tema, qué fue lo que sucedió, cuáles eran las implicancias, con qué problemas se encontraron y cómo se pudo resolver esta situación. Así que este seminario justamente es para comentar esos temas y ver cómo el regulador tiene que ver con una serie de cosas que no solamente son las partes técnicas, sino también hay otras circunstancias que se presentan que tienen que de alguna manera resolverlas. Así que, bueno, antes de empezar esta reunión, este seminario web, quiero comentarles de que Café y Radiaciones es un espacio para compartir conocimientos sobre radiaciones ionizantes. Surgió el año 2020, justo cuando estábamos en plena pandemia, con mi amigo Omar Arias, decidimos hacer una especie de digamos, un momento para intercambiar experiencias, hablar un poco sobre radiaciones, hablar diversos temas. Invitamos incluso colegas de la región, porque la idea era básicamente hacerlo en América Latina, y nuestros primeras participantes fueron justamente Lourdes Torres y Denise Levitt, Lourdes de Centro Atómico Bariloche y Denise de Omicron de Brasil. Ellos nos comentaron acerca de las publicaciones que están haciendo, sobre los temas que están comentando, pero estos primeros encuentros sobre de café y radiaciones no eran precisamente para hablar un solo tema, sino que hablamos varios temas, hacíamos comentarios de publicaciones, hacíamos entrevistas, hacíamos algo de efemérides, ¿no? Hasta que inclusive hicimos 4 eventos, pero esas 4 reuniones fueron creciendo en cantidad de horas y decidimos mejor cortar esto porque era bastante amplio y continuamos solamente con entrevistas específicas y tuvimos 10 participantes de diversos países de la región que nos comentaban acerca de su experiencia en cuanto a la divulgación de conocimientos, básicamente. Hasta que decidimos, bueno, todas estas cosas que estamos publicando, que estamos haciendo, las vamos a publicar en Café y Radiaciones, que es un perfil que tenemos en Facebook, y ahí colocamos toda la información que teníamos, ¿no? Todo lo que se iba presentando, todos estos comentarios, todo lo que aparece acá en esta pantalla, por ejemplo, fue lo que se comentó en en estas reuniones de café y radiaciones. Hasta que decidimos, bueno, para continuar con esto, pero dijimos, bueno, vamos a rescatar un poco lo que hacemos en nuestras instituciones latinoamericanas, y en especial los profesionales que se dedican a la divulgación de conocimientos o a la parte académica o de promoción de la tecnología nuclear en general. Así que decidimos hacer solamente los seminarios web con un solo invitado en cada una de las reuniones. Y es así que empezamos el enero de 2021 con estos seminarios, uno cada mes. Empezamos en febrero. El año 2022 hicimos 12 seminarios web. El año 2023 hicimos 11, ¿no? Y ahora este año hemos empezado justamente con ver también, porque también hay publicaciones interesantes que están haciendo nuestros colegas de la región, así que hemos empezado con Osvaldo, con nuestro colega de Chile, para que nos comente sobre su libro, y ahora justamente queremos, incluso estas publicaciones que se están haciendo, hemos creado un perfil, un grupo en Facebook, que se llama Club de Libros sobre Radiaciones y Protección Radiológica, aunque en realidad es toda la tecnología nuclear. Y estos son las primeras publicaciones que se han hecho o que se han comentado en este grupo en estos primeros 15 días que está funcionando este club, que será motivo de, bueno, esto va a continuar porque justamente los libros que se están divulgando o dando a conocer en Café y Radiaciones también van a ser comentados oportunamente. O sea que esto es para que todos los que ingresan, que ya tenemos como 500 miembros, un poco más de 500 miembros, en estos 15 días puedan comentar los libros que uno desee. Pueden ser nuevos o antiguos, pero que sean, en general, que no sean muy solamente técnicos, sino que sean temas, historias, anécdotas, las cosas que se han venido publicando en todos estos años.
Estas son nuestras direcciones para ubicarnos en perfil de Facebook, en canal de YouTube y nuestra dirección electrónica de Café y Relaciones en Gmail. Bien, ahora me toca presentar a nuestro amigo Jaime Aguirre. Él es un profesional que ya nos conocemos hace muchos años, incluso él ha participado en la creación de la FRALC, después también ha estado en la creación del Día de la Protección Radiológica cuando hicimos el Congreso Regional de Seguridad Nuclear en el año 2006, si no me equivoco, en Acapulco. No, antes de eso fue, antes de 2006. Bueno, y la cosa es que tenemos justamente a nuestro invitado especial, ya que él tiene mucha experiencia en el campo regulador, ya está jubilado, pero sin embargo, la experiencia que él tiene es muy importante transmitirla a los colegas de la región, especialmente, y él ha participado con muchos eventos internacionales, ha sido representante del país varios grupos de trabajo, incluso en el Organismo Internacional de Energía Atómica, etcétera. Así que toda esta formación, esta capacitación, la va a transmitir ahora justamente en este libro que nos va a comentar la crónica del rescate de una fuente radiactiva robada que ocurrió en México hace 10 años. Ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través del chat y él las va a responder al final de su exposición. Así que invito a Jaime para que haga su presentación. Yo voy a salir de acá de compartir y voy a dejar su presentación para que él inicie su participación. Jaime, el audio, Jaime. Ahí me tienes, ya. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Es para mí un placer compartir estos conocimientos y estas experiencias que tuvimos en aquella época. No esperaba la invitación tan rápido, lo cual te agradezco muchísimo porque coincide justo con que este libro lo lanzamos va a cumplir apenas 2 meses y bueno, pues está teniendo ahí, digamos, la difusión que hemos esperado. Y bueno, compartiendo con gente de la región, incluso gente, vemos que también están de España, grandes amigos y de la misma región. Entonces agradezco a todos su presencia y pues vamos a iniciar sobre esta historia que tiene que ver con como lo dice el título, que es la crónica del rescate de una fuente radiactiva robada que ocurrió en México en diciembre del 2013. Ahí les dejo los datos, es mi nombre, dónde pueden encontrar el libro y, Falta tu presentación, todavía no está colocada. a ver, ahí la ves. No, aún no. A ver, algo pasó ahí porque, déjame ver, acá. Algunos asuntos se toró aquí, a ver. No sé qué está pasando. Ya la teníamos ahí lista, una disculpa. Sí, 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 sí. Perdón, que ya lo habíamos probado, pero bueno. Sí, hay que Ahí, repetir la misma secuencia, ve cómo.
¿Nada? Nada, ¿Está, nada. Muy está, bien. está en el escritorio? Está en Eh, el escritorio, sí. ya. Y has entrado a compartir normal. Sí, entré a ver. Entro a donde está tu pantalla. Esto. Pero está pasando que ahorita entro a donde dice compartir pantalla Sí. y luego me voy a la presentación. Entiendo que así tiene que ser. Luego hay una liga que dice compartir y ahí le estoy dando compartir, pero ya no me hace nada más. Porque lo hemos probado y estaba bien. Sí, 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 sí. De hecho, lo tenía puesto ahí. Ah, bueno. Acá hay una sugerencia. Dice que salgas y vuelvas a entrar. Tal vez hay algo ahí que ha fallado. Sí, ok. Me salgo de la presentación, quieres decir, ¿no? Sí. Y pones compartir y después ingresas nuevamente. O sea, no abras la presentación hasta que no abras primero compartir. Sí. ¿Sí? No. Lo que queda es que salgas totalmente, ingreses nuevamente a Zoom. A ver. Ok. Bueno, vamos a ver si por ese método puede entrar nuevamente Jaime. A ver. Jaime, te veo en otra pantalla. Te veo en otra pantalla, pero no sé cuál es la que estás usando. A ver. Porque en esa pantalla no estaba como coanfitrión. A ver ahora. Te he puesto como coanfitrión en la otra pantalla, la que te veo de costado. Está sin audio. Claro, que pasa es que de repente con una de ellas has puesto compartir. Ya, ahora sí te veo en las dos pantallas. Hasta ahí Ya, vamos de nuevo otra vez. A sí. ver. Empieza con compartir pantalla. Sí. Ahora me voy a la presentación. Definitivamente no. Pero ¿estás usando una sola computadora? Tengo otra accesible, pero donde estoy trabajando es donde nos habíamos conectado. ¿Crees que está haciendo ruido eso?
No, porque te he puesto también como coanfitrión en la otra opción que tienes ahí. A ver, A ver, en la 2 estás como coanfitrión. A ver, inténtalo nuevamente. A ver, nuevamente en la que estás ahora, en la que estás de frente, esa, y después esta, en la otra, a ver qué pasa. no. Claro, mientras que estamos haciendo ingresar a más personas. Pero qué extraño, porque uno pone Pues sí, compartir pantalla y directamente se puede ver la presentación. me voy a cambiar de computadora si me A ver. permiten. Ahí también estás como coanfitrión, por si acaso. Sí, Lo otro sería que me lo envíes para yo pasarla. sí, sí, sí. Esto, a ver, déjame ver, creo que sí está funcionando acá. No, no se ve. ¿Ahí me tienes o no la ves? No, no se ve la presentación. O sea, no aparece para nada. Te la mando entonces, por favor. Sí, por favor. Discúlpeme, por favor. Lo que me parece raro es que habíamos probado y Sí, salió sí, todo bien. así es. Ya. Tu correo es Eduardo, ¿no? Sí, el que es usado para comunicarnos, Medina.gironcini. Eduardo punto No, Medina.gironcini. sin el Eduardo. Sí, sí, sí. Ah, ya. Listo, ya te lo envié. Ya. Entonces, a ver.
Ya, ¿ahora se ve? Sí, Ya, perfecto. muy bien, entonces podemos empezar. Sí, por favor. Tienes el audio habilitado en las dos computadoras. En una de ellas, tienes que cerrarla. Sí, perfecto. Ahora sí. Perfecto. Está bien. Bueno, de nuevo una disculpa por el retraso, por el error técnico. Les aseguro que lo estuvimos probando, pero algo me falló en el camino. Entonces, bueno, vamos a hablar de El Crónica, así se llama el libro, del rescate de una fuente radiactiva robada. Empieza diciendo que ocurrió en México. La que sigue, por favor, Ah, Eduardo. Eh, en este libro está descrito todo lo que se refiere a ese rescate y a los riesgos asociados que tuvimos durante esa época. Comentábamos que hace 10 años, un poco la historia, eh, mi antiguo jefe, José Luis Delgado, acababa de fallecer y entonces me dejaron encargado del despacho de su Dirección General Junta de Seguridad Radiológica, entonces se llamaba así, y yo estaba de encargado del despacho por un determinado tiempo y pues fue justo en ese momento que ocurren las cosas. Yo me dedicaba prácticamente a la vigilancia radiológica ambiental y a la gestión de desechos radiactivos. Pero bueno, la vida nos lleva a ese tipo de circunstancias. Eh, Fue una experiencia, digamos, muy intensa, de 10 días muy demandantes, pero al final de cuentas logramos el objetivo en general, que fue rescatar la fuente y con daños menores para la población. Describo 7 capítulos en este libro. El capítulo 1 se refiere a tratar de describir México, cómo es su entorno social, su capacidad radiológica y nuclear y la seguridad de las fuentes de radiación. La que sigue, Eduardo, por favor. Dentro de lo que es el entorno social, acá en México decimos mucho que tenemos dos Méxicos, uno, digamos, relativamente progresista, con economías interesantes en muchos campos. Hoy mismo estamos siendo el mayor exportador a los Estados Unidos, le estamos ganando a China, entonces es algo inusitado, pero por otro lado tenemos mucha pobreza, tenemos desafíos como una desigualdad social muy marcada. Ustedes pueden ir a Reforma, algunas colonias de la Ciudad de México, y se nota la opulencia, pero también puede ir uno a poblados donde se ve el abandono y la falta de recursos. Por lo tanto, no ha habido una conexión social como tal. Muchos se ha dicho que no somos tan patriotas como deberíamos de serlo, y bueno, pues es un tema a discusión. Bueno, más adelante uno podría platicar de esas cosas. Y recientemente pues tenemos el aumento de un nivel de inseguridad pública bastante fuerte y una seguridad física insuficiente acorde con las complejidades que tiene el país. De tal manera que esas dos vertientes, una, las tecnologías y todos los avances que tenemos contra aquellas debilidades sociales, pues han hecho que ocurran riesgos como el que hoy vamos a platicar. La que sigue, por favor. El entorno social entonces está, digamos, puesto así. Durante el transporte actualmente vivimos muchos riesgos con diversos materiales, especialmente con los peligrosos, pero y dentro de los peligrosos están los materiales radiactivos. En esa época, hace 10 años, no se cuidaba tanto los materiales peligrosos, aun cuando hay leyes y reglamentos muy específicos sobre eso, pero la vigilancia por un lado, y la falta de compromiso de las personas que transportan puede y ha derivado en problemas de diferente índole. Por otro lado, debo decir que sí,
actualmente hay mucho riesgo durante el transporte. Digamos que hay dos maneras de ver la seguridad física en las instalaciones, unas las móviles y otras las instalaciones fijas donde existen menos riesgos. En México tenemos un alto riesgo durante el transporte de materiales, lo ven a diario en las noticias y actualmente se ha recrudecido mucho. Hace 10 años no era tanto el robo en transporte, pero sí ocurría. Y ese fue el caso hace 10 años. La que sigue, por favor. Dentro de la inseguridad, del entorno social que vivimos, por otro lado, tenemos aquí una capacidad radiológica y nuclear interesante. Somos de 3 de los países de América Latina que tenemos reactores nucleares de potencia, dentro de los cuales ahí mostramos la foto. Esa es la central nuclear eléctrica de Laguna Verde, que tiene, digamos que, eh, una participación en la capacidad eléctrica mexicana relativamente importante, es del orden de 4% su producción nacional. Con respecto a la producción nacional, eso lo hace una instalación, digamos, bastante eficiente. Pero aparte de la capacidad nuclear que tenemos, obviamente para fines pacíficos, porque para fines militares no tenemos prácticamente nada. Tenemos aplicaciones industriales, médicas y de investigación en muchas universidades, pero también tenemos, por ejemplo, reactores de investigación, tenemos irradiadores de alta tasa de dosis, tenemos sistemas de gestión y almacenamiento de desechos radiactivos y del orden de 1.800 usuarios de material radiactivo, que no incluye digamos, el diagnóstico dental, pero todo lo demás, rayos X, digamos, tomografía de emisión de positrones, radioterapia, medicina nuclear, todo ese tipo de actividades, y la teleterapia es otro punto de importancia, digamos, en las aplicaciones médicas que tenemos aquí en México. La que sigue. Con respecto a la seguridad de las fuentes, actualmente tenemos, decía yo, instalaciones fijas y también en el transporte de materiales radiactivos. Desde hace 10 años sí ya empezaba a haber problemas en instalaciones físicas. Nunca ha habido un robo en instalaciones físicas que se refiera a tratar de robar la fuente radiactiva. Incluso en el transporte de material radiactivo nunca ha sido el objetivo del robo el material radiactivo. Hoy por hoy nos tenemos que estar atentos a que eso no ocurra, porque el día que ocurra y que la intención sea robar el material radiactivo, entonces ya estaríamos hablando quizá de terrorismo o de alguna situación de esa naturaleza. Dentro de lo que es la seguridad física de las fuentes radiactivas, lo tenemos dividido, o se tiene en México dividido, en función de cómo o de qué tanta seguridad requiere el material radiactivo. Obviamente las fuentes más intensas requieren mayor protección, y las que son menos importantes pues requieren una atención diferente. A eso se le llama enfoque graduado, que es que en función del riesgo es, digamos, el nivel de seguridad física que deben tener los materiales. Para el transporte de materiales peligrosos, por ejemplo, se requiere de señales de peligrosidad de material, rutas que seguirán él o los vehículos durante el transporte, sobre todo porque usan GPS y entonces hay que darle seguimiento vía satelital o por otro medio, para que en todo momento estén revisando si no se desvió el material más allá de 100 metros. Es la condición que ponen. El día que se desvíe más de 100 metros, hay que poner especial atención. Esto ha cambiado mucho. Esta responsabilidad prácticamente se le dejaba al usuario, pero derivado de este evento que estamos platicando, pues fue que se hizo, digamos, toda una dinámica diferente donde ya participaran operativos federales
con el propósito de cuidar a la población, no tanto cuidar a la propiedad, digamos, a los dueños de las fuentes radiactivas. Cuando hablamos del robo o bueno, con el riesgo que tiene una fuente radiactiva, estamos hablando de que esa fuente pues tiene un factor de riesgo en la población si se lo roban, si lo desmantelan, etcétera, como fue este caso. Y por otro lado, el cuidado de bienes como el combustible nuclear. Cuando viene el transporte del combustible nuclear, que la mayoría de las veces es a través de Estados Unidos, de un estado que se llama Nuevo León, que es fronterizo con Estados Unidos, hay zonas de riesgo. El combustible nuclear per se, cuando está llevándose durante el transporte radiológicamente, no es peligroso. Es un bien que está uno transportando. Pertenece la Central Laguna Verde a la Comisión Federal de Electricidad, que es un organismo de gobierno paraestatal, pero ahí lo que se cuida más bien es el bien, y obviamente tiene uno que cuidar que mediáticamente no pasen ese tipo de robos o intentos de sabotaje, porque es un bien que puede luego ser mal empleado. La que sigue, por favor. Aquí muestro parte de lo que es la seguridad física que se debe llevar a cabo, de utilizar radios, cámaras, etcétera. Incluso cuando hay transporte de material radiactivo peligroso o cuando hay material radiactivo, combustible nuclear que está siendo llevado a la central nuclear eléctrica de Laguna Verde, pues se hacen operativos como el que se muestra ahí con un convoy y va completamente custodiado. La que sigue, por favor. Digamos que este es el entorno social, las características radiológicas, las capacidades radiológicas y nucleares del país y qué tenemos con respecto a la seguridad física. De aquí pasamos prácticamente al capítulo 2, que se refiere a qué material radiactivo fue el que se robó. Es prácticamente un equipo de teleterapia. El cabezal es el que ven ahí encima del paciente, digamos, y la fuente radiactiva para ese tipo de equipo es el cobalto 60, que lo muestro atómicamente, que no lo van a revisar, pero estoy seguro que confían en que lo que les puse sí es el cobalto 60. La que sigue, por favor. De ahí pasamos a que el cobalto 60 ha sido un isótopo radiactivo que es el más usado para este tipo de tratamientos de teleterapia. Es un isótopo radiactivo que decae del orden de 5 años, por lo tanto a los 20 años hay que hacerle un cambio porque ya decayó lo suficiente, entonces ya no es muy útil para el tratamiento, sobre todo de cáncer. Actualmente se están usando más aceleradores lineales que ya no requieren material radiactivo. En tanto eso pasa, pues habrá hospitales todavía que usen cobalto 60, que son más baratos y que además tienen diseñadas sus instalaciones para proteger a los pacientes y al público en general de que no reciban dosis innecesarias en esos recintos. Pero digamos que regresando al cobalto 60, pues después de 20 años debe ser reemplazado por uno de características que tengan mayor intensidad la fuente para que pueda ser utilizado eficientemente con los tratamientos. De lo contrario, entonces se requiere de más tiempo para irradiación de los pacientes y eso hace, al menos en los hospitales públicos, pues que se tarde más un tratamiento en un paciente y entonces empieza a aumentar el número de personas que están esperando que se lleve a cabo su tratamiento. Mientras no tengan esos hospitales los recursos suficientes, seguirán usando el cobalto 60. Aquí muestro dos figuras muy importantes. Una es el cabezal, que es la parte de arriba que yo mencionaba, y otro que es un cilindro que tenemos ahí abajo, que se llama DIWAR, que es donde viene la fuente radiactiva y es parte de los protagonistas de esta historia porque
debido al desmantelamiento que se llevó a cabo de esa fuente, pues fue el resultado de la irradiación de algunas personas. Entonces, este cabezal, como ya lo vieron en la figura anterior, pues está más fácil entender que la descripción que yo hago aquí verbalmente. Pero concéntrense en lo que es el cabezal, de la parte de arriba, y el cilindro, que es donde está inmersa la fuente radiactiva. Al menos en el diseño del hospital de donde se llevó la fuente, que venía de Tijuana. Tijuana es una ciudad fronteriza con Estados Unidos del lado Pacífico. La que sigue, por favor. De ahí pasamos al capítulo 3, que se refiere a la atención de la emergencia radiológica, y le llamamos el milagro del hallazgo, que fue una casualidad interesante. Entonces, ¿qué resulta? Que la que sigue, por favor. Resulta que procuré aquí escribir y dejar prácticamente algunos párrafos intactos del libro para que vayan viendo la secuencia. Entonces, el hospital ubicado en Tijuana, Baja California, que es zona fronteriza, ya decía, con Estados Unidos, en la parte del Pacífico, dejó de ocupar esa fuente, la traslada para el sitio de confinamiento de desechos radiactivos ubicado en el Estado de México, que son aproximadamente 2.700 kilómetros, muy cerca de la Ciudad de México, es decir, en el centro del país. Ya estaba muy cerca de su destino, la fuente, cuando deciden dejar, digamos, la plataforma que lo transportaba en una gasolinera a que durmieran ahí. Los encargados de seguridad radiológica se fueron a un hotel y dejaron a 2 personas subcontratadas custodiando el material sin saber que era material radioactivo. Y en menos de una hora llega un grupo de delincuentes, aproximadamente 4 o 5 personas, y asaltan a estas personas y llevándose la plataforma sin saber que lo que tenían ahí era el material radiactivo. Le dejaron la fuente desprotegida. Por otro lado, también no respetaron el reglamento, se llama, de seguridad radiológica, que indica que debe custodiar la fuente radiactiva en todo momento el encargado que conoce bien la fuente. Tampoco la empresa subcontrató a otra empresa que no tenía permisos, no tenía licencia y por lo tanto no tenía el conocimiento de lo que transportaba, que era la fuente. Es más, estaban dormidos casi pegados a la fuente. Claro, con blindada no les daba mayor problema, pero a ese grado de ignorancia estaban las condiciones en ese momento. Y por otro lado, en vez de tratar de solicitar la entrega, aunque fuera en la madrugada, del material siendo tan peligroso en el recinto donde se iba a recibir, pues tampoco hicieron una gestión de esa naturaleza. Entonces se esperaron a que abrieran el, el recinto donde se iba a entregar la fuente, cosa que nunca ocurrió porque pues, se la robaron a las 2 de la mañana y para las 5 de la mañana ya estaban informando al órgano regulador. La que sigue, por favor. Entonces ocurre que se roban la fuente a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana nos contactan, a las 10 de la mañana estamos enviando un boletín de protección civil sobre una alerta, comunicando, entre otras cosas, la peligrosidad, el número de contacto de las personas que atienden las emergencias, los estados de la República que deben activarse, que son, si se roba, por ejemplo, en el Estado de México, todos los estados alrededor de ese estado para que pongan extrema atención. Y obviamente las características del material radiactivo robado, entre ellas una fotografía, y se habla también de la peligrosidad. La que sigue. Entonces, derivado de esto, Protección Civil emite una alerta y nos empezamos a coordinar todas las fuerzas federales involucradas, desde las fuerzas militares, civiles, etcétera, pero también la Secretaría de Salud,
bueno, voy a decir secretaría o ministerio para que me entiendan todos los compañeros, prácticamente es lo mismo. También intervienen los de comunicaciones y transportes, inteligencia, también relaciones exteriores, obviamente, porque hay acuerdos internacionales donde uno tiene que indicar sobre los eventos radiológicos y nucleares a los países, por un lado a los países vecinos, pero también al Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, todo ese grupo se empieza a reunir. Yo estoy prácticamente en todas esas reuniones porque era el encargado no de las emergencias, pero sí el grupo de emergencias me reportaba a mí ese tipo de actividades. Entonces llego a esas reuniones y en mi calidad de representante del organismo regulador en materia radiológica, me nombran el coordinador del operativo del rescate de la fuente radiactiva robada. Eso implicaba que entonces tenía yo que acordar muchas cosas, no nada más con las instituciones federales civiles, sino también con las militares. Ya se imaginarán el estrés que eso puede provocar. Digo, lo que me queda después de 10 años es decir que fue un evento de mucho riesgo, pero también de personas que participaron con todo su compromiso, como fue todas las fuerzas públicas. Y por otro lado, pues se definieron los roles y responsabilidades de todas las instancias que participábamos y cada quien hicimos una lista de las capacidades, no solo de entrenamiento, sino de qué teníamos. Entre ellos apareció el robot o una plataforma para el transporte de materiales o electroimanes, etc. Entonces había una gran cantidad de equipo que se podía utilizar. Y basado entonces en esa información es que empezamos a hacer una estrategia para el rescate. La que sigue, por favor. Por otro lado, y era un tema que siempre es difícil e incómodo, la demanda de información sobre la fuente radiactiva fue constante. No solo teníamos la preocupación por lo que estaba ocurriendo, sino porque pues simplemente no podía uno dormir porque nos hablaban a las 3, 4 de la mañana de fuentes periodísticas de diferentes países, entre ellos los europeos hablaban mucho en la madrugada. Fue tanto, digamos, la demanda de información que lo que tuvimos que hacer es establecer grupos de atención de la emergencia, porque en los primeros días los atendía yo y era prácticamente imposible estar atendiendo la emergencia y por otro lado a los medios de información. Creamos un grupo de comunicación social. Bueno, ya existe un grupo de comunicación social, pero se entrenó al personal para dar la información que se requiere. Ese es un tema muy interesante. La que sigue, por favor, porque dentro de lo que es el cómo dar la información, se le entrena a uno para mantener uno a los periodistas en la zona de confort de uno, no de ellos. Si uno los deja, entonces ellos te van llevando hacia donde ellos pretenden y quizá tratar de lograr una nota amarilla. Pero en el caso del entrenamiento que recibimos fue tal que entonces sí se procuraba que no se diera información más allá de nuestra zona de confort y no comprometer, digamos, la información y la fueran a distorsionar. Ese fue un tema muy importante. Y luego se hablaba también con las televisoras pidiéndoles que dieran la información para ayudar y no para hacer más grande el problema. Y se portaron muy bien, muy bien. Yo diría, al menos las nacionales, sí fue así. Ya después, con el boom de tantas información, de tantos medios de comunicación, porque llegaban hasta de internet, de Colombia, de diferentes países, pues ya perdimos mucho control de eso, yo ya no me encargué, pero al principio sí fue, digamos, brutal esa demanda. Después de las reuniones, regresando al tema del rescate, después de esas reuniones se enviaron 4 brigadas conformadas por personal capacitado, apoyados por las instituciones federales y fueron
a la zona cercana al lugar donde se robó la fuente, que es ahí, lo describo, Tepojaco, estado de Hidalgo. Luego, al día siguiente, ya también apoyados por policías federales, se informa que la aparición de la fuente radiactiva había estado en un lugar que se llama Hueypoxtla, en el Estado de México, a 21 kilómetros aproximadamente del lugar del robo. Obviamente las fuerzas federales pues tienen sus mapas de riesgo, saben cuáles zonas son peligrosas, en dónde se roban más camionetas, en dónde ocurren robos diferentes, se tiene mucho conocimiento de ese mapa de riesgos y yo creo que se valieron mucho de ello para entonces poder determinar cuál era la zona más importante de búsqueda. La que sigue. De ahí entonces que más tarde encontramos en las parcelas una gran cantidad de radiación que emitía. Esa es la foto de la zona donde abandonaron la fuente ya desmantelada. Quiere decir que entonces robaron la fuente, aparentemente en unos talleres la desmantelaron, que es, yo digo, y lo sigo diciendo, pareciera un nivel de desinformación importantísima y no sé siquiera si esa gente sepa leer o no, pero ok, estaba en inglés, pero decía radioactive material, ¿no? O sea, si no entiendo qué es material radioactivo y lo estoy desmantelando en mis piernas, pues seguramente pues el daño iba a ser mayor para esas personas. Y como tal ocurre, desmantelan la fuente, la van a abandonar en ese lugar donde está la fotografía, y yo creo que la abandonaron ahí porque se enteraron por los medios que lo que se habían robado era una fuente radiactiva muy peligrosa, pero ya la habían desmantelado. Entonces van y la dejan en ese recinto, en esa zona, que es entre esos mogotes que son, le llamamos mogotes a ese tipo de montículos de hierba seca. Como la fuente ya estaba fuera de su blindaje, entonces el nivel de radiación era altísimo en la zona. A 70 metros en un helicóptero se detectó. Obviamente los equipos eran muy sensibles, pero hay tanto rebote, digamos, de la radiación entre los montículos, entre diversos materiales, que entonces no se logra identificar exactamente dónde está la fuente. Solo se sabía que en esa zona había mucha radiación y que podía ser muy peligroso para la población, que la población más cercana estaba a 400 kilómetros, pero eran los dueños de esos predios que estamos mostrando ahí en la pantalla. La que sigue, por favor. Entonces quedaba claro que la fuente había sido extraída de su blindaje y que por lo tanto el riesgo era muy alto. Ante este escenario pensábamos si era posible tener fácil acceso a la zona para llegar a la fuente radiactiva. Realmente no sabíamos si había dispersión del material. El cobalto 60 son hojuelitas muy chiquitas que prácticamente soplándole se pueden volar con el aire. No sabíamos si la habían mantenido en el cilindro este que ya les mostré al principio. No sabíamos, digamos, qué nivel de desprotección tenía la fuente. Regresamos a la zona al día siguiente y empezamos a hablar con algunos pobladores que se mostraron muy tranquilos. Les explicábamos qué es lo que íbamos a hacer en ese momento, en esos días, y entonces se notaron muy atentos y muy participativos. Perdón. La que sigue. De repente, una vez que hablamos con esta gente, recuerdo que eran como 20 personas, 30, les pedimos que si alguien sabía de alguna persona que hubiera tomado la fuente, que se acercara a nosotros. Nadie dijo nada en ese momento, pero 5 o 10 minutos después, un campesino, ahí lo describo, alto, muy fuerte, nos había dicho que había agarrado ese cilindro, que se lo había puesto en el hombro y que lo llevaba aquí cargando. 7 minutos aproximadamente. Cuando nos dijo que eran 7 minutos y él estaba en el campo y que afortunadamente lo había escondido en ese mogote, supimos que había sufrido un daño, pero que había sido un daño no tan intenso como el que pudo haber pasado si se hubiera llevado la fuente radiactiva
ya sin blindaje, a su casa. Por otro lado, al mismo tiempo, yo recibía muchas llamadas anónimas que me indicaban que conocían los talleres donde se desmantelaron la fuente. Al preguntar yo quién era, ya no me contestaban y esto. Yo supongo que esta información que estaba yo recibiendo ayudó a las fuerzas de inteligencia a saber de dónde venían estas llamadas, por lo cual detuvieron prácticamente ese día y al día siguiente a varias personas. O sea, supieron dónde estaban los delincuentes o alguien los delató, ya no supe. Como también estuvo presente la Procuraduría Federal de Justicia, pues General de la República, perdón, ya no supe, esa vertiente no la seguí, sí supe que se irradiaron, pero que también estaban presos. La que sigue. Y bueno, dentro de las cosas y del estrés y de la tensión que había en ese momento, hay algo que le llamamos el milagro, porque uno de mis compañeros, que no sé si esté hoy en este momento aquí, lo invité y ojalá que esté, no me alcanzó el tiempo para revisar quiénes estaban. Una vez que el campesino confesó haber escondido el cilindro que contenía la fuente en un mogote entre los surcos del Sembradío, a unos 400 metros del pueblo, vaya, lo que hizo el campesino es ponerse en el hombro, esconderlo en ese mogote y no llevarlo al pueblo. Si lo hubiera llevado al pueblo, entonces mucha de la gente alrededor de su casa, si es que lo hubiera metido a su casa, hubiera muerto en 2 o 3 días. Él recibió una dosis de un ciber cuando la dosis letal es de 5, es decir, el 20% en 7 minutos. Ya se imaginarán la intensidad y el daño que pudo haber provocado si se hubiera llevado la fuente radiactiva al pueblo. Entonces, en ese momento, un compañero que atendía la emergencia, al enterarse de que el campesino no se había llevado la fuente a su casa, exclamó emocionado que era un milagro. La importancia del hecho que presenciamos quedó grabado en nuestras mentes porque realmente pensábamos en el escenario de haberlo metido al poblado y eso hubiera sido una masacre, una catástrofe, cosa que no ocurrió y que la dejaron en esta zona despoblada, afortunadamente. De ahí, pues ya teníamos identificadas dónde estaba la fuente. Todos los equipos de detección estaban saturados, todos. No había uno que nos pudiera decir puntualmente dónde estaba la fuente, excepto unos relojes que usábamos, que eran de medición gruesa. Eso sí nos ayudaron a detectar más o menos puntualmente dónde estaba la fuente, pero para eso, pues había que llevar el reloj en mano para que me fuera midiendo la dosis en el momento, porque todos los demás equipos se saturaban y no había manera de saber dónde puntualmente estaba la fuente. La que sigue. Entonces estamos en el capítulo 4 que se refiere al rescate y aseguramiento de la fuente radiactiva. Llegó el momento de la recuperación de la fuente. No sabíamos con certeza dónde estaba. Sí daban resultados, digamos, generales los equipos. Ahí tuvimos un error. La gente que nos medía los niveles de radiación decía que correspondía, no voy a meterme en números, mucho del libro pues no se mete en números, se mete prácticamente en esta historia que estoy contando, no estamos dando datos técnicos que puedan aburrir a los lectores, pero sí los equipos al saturarse a veces me daban una medida pensando ellos que era una medida definitiva y no, es lo que alcanzaba a medir el equipo, pero no era la medida per se. Ante esos cálculos, entonces decíamos, no, pues entonces falta material radiactivo, pero no, pues es que el equipo no lo podía medir, entonces estábamos por eso inciertos de que el material radiactivo se hubiera dispersado o no. Aunque cuando se le preguntó al campesino, el campesino sí decía que no había abierto una valvulita que tenían ahí donde se pone el material radiactivo. Daba esperanzas entonces de que no hubiera habido dispersión del material radiactivo. Nos solicitaba ayuda a través del Organismo Internacional de Energía Atómica, nos ofrecía su ayuda al gobierno de los Estados Unidos, pero también
era importante mostrar la capacidad radiológica que México tenía en ese momento. Y las altas instancias del gobierno federal pues decían, si no tenemos capacidad para hacerlo esto, pues el futuro hasta de la energía nuclear de México está en entredicho. Entonces era una tensión adicional. En esos tiempos también se estaba analizando la reforma energética del 2013 y donde incluía la generación de 3 reactores nucleares más de potencia, cosa que pues ya después, al menos por lo pronto en estos gobiernos, no se va a llevar a cabo. Y derivado de eso, pues había entonces una presión adicional. Bueno, dentro de las capacidades que tenía la Policía Federal en ese momento tenían robots especializados. Si regresamos a la foto anterior, por favor, Eduardo. Ahí se ve del lado izquierdo el robot y se ve el tipo de plataforma que se usaban tanto para llevar a la fuente cuando se la robaron como para la que se usó para su rescate. Y de ese tamaño del robot, obviamente tenía capacidades muy interesantes. Ya regresamos a la siguiente, por favor. Y con este robot, dentro de sus facultades, digamos, podía apretar cosas, tenía manera de agarrarse y de mover cosas, entonces instalamos unas cámaras y al acercarnos a la fuente podíamos ir viendo algo. El problema es que estábamos en una zona de mucha tierra, con mucho polvo fino, se empezaron a tapar los filtros y eso hizo que entonces se sobrecalentara el robot y se nos descompuso. De hecho, ese mismo día se cayó, se puso boca abajo y no lo teníamos. Afortunadamente no estaba tan cerca de la fuente, pero se puso boca abajo porque el suelo estaba muy irregular, entonces en una de esas se volteó el robot. Entonces, pues era un momento más de tensión porque si lo pudimos haber rescatado, bueno, la fuente en ese momento, pues eso obligó a que estuviéramos 3, 4 días más en la zona. Una zona de alto riesgo por el alto índice delictivo, porque hay grupos o había grupos en esa época de fuerzas, digamos, que se dedicaban a actividades ilícitas. La que sigue. Este es digamos, dentro de lo que tiene que ver con las emergencias radiológicas, las personas de mayor edad somos las que, dado que nuestro metabolismo ya no es tan rápido, entonces al haber una contaminación o una irradiación, pues mis células trabajan más lento que la de un jovencito, entonces el daño a personas de mayor edad es menor que a los jóvenes. Entonces, cuando se tiene que atender una emergencia, pues siempre se piensa en eso. Si recuerdan en algún pasaje del accidente de Fukushima, pues hay un momento donde los seniors son los que se meten a atender la emergencia radiológica en Fukushima. Así hicimos nosotros también. Y además, como estaba fresco lo de Fukushima, pues eran lecciones aprendidas de Fukushima para que no lleváramos afectaciones a la gente más joven. Y entonces los de mayor edad fuimos los que resultamos con mayores dosis, siempre dentro de los límites permisibles para las atenciones de emergencias. Nunca rebasamos eso. Sí cuidábamos mucho que nadie se irradiara de más. Los que se habían irradiado eran evidentemente los ladrones y el campesino que desafortunadamente agarró esa fuente. Entonces, mientras se arregló el robot, pues intentamos limpiar la zona, practicamos algunas otras técnicas para recuperar la fuente, pero no era tan fácil como manejarlo con el robot. Tratamos de usar electroimanes, pero el cilindro no tenía suficiente cantidad de hierro, entonces no podía jalarlo el electroimán. Entonces, o se trataba de rescatar con lazos que lo mantaban así como el llanero solitario, pero tampoco se pudo. La que sigue, por favor. Y por otro lado, un gran trabajo que hicieron en el centro nuclear
ahí tenemos el robot, pero también tenemos el contenedor, que es el que aparece a la derecha del robot, pero no era del tamaño suficiente para albergar ese cilindro, porque el cilindro era más grande. Entonces, en el centro nuclear empezaron a hacer una dona de plomo para hacer la extensión que ahí se nota. Más adelante en otra foto se va a notar. Para que entonces ya durante el transporte de la fuente recuperada se pudiera ir con toda la seguridad del mundo. Entonces, para transportar el cilindro desde la parcela hasta el contenedor, ya había la posibilidad de usar otra vez el robot. Este tiene brazos mecánicos y garras, que además de las cámaras de video que ya había comentado yo, y para monitorear la fuente radiactiva. Ya no lo podíamos hacer con fuentes de radiación, sino tenía que ser con cámaras. Eran cámaras que sí todavía, a pesar de que había mucha radiación electromagnética, ustedes saben que con un alto nivel de radiación electromagnética, los sistemas eléctricos o electrónicos se pueden averiar. No fue el caso. No fue el caso, sí pudimos ver a través de las cámaras, eran, digamos, cámaras para control remoto y las veíamos a distancia. El robot también contaba con llantas todoterreno para moverse en el terreno difícil. Algunas fuerzas federales también llevaron otro robot, pero era más chico y tampoco lo pudimos usar. En México, en las capacidades que tiene el gobierno federal y algunos locales, sí cuentan con ese tipo de robots. La que sigue, por favor, me estoy yendo rápido para tratar de recuperar el tiempo que les hice perder. La plataforma de carga ya la teníamos lista, ya teníamos entonces el cilindro, perdón, no es el cilindro, el contenedor que se iba a llevar la fuente radiactiva, y lo que restaba entonces era ya nada más depositar la fuente radiactiva que estaba en el piso, en el suelo. Había que rescatarla, jalarla y llevarla a ese contenedor que les mostré. Obviamente se imaginarán que en el momento en que transcurren estas acciones, ahí lo describo así, las acciones transcurrieron en silencio. Todos los involucrados en la atención de la emergencia observaban fijamente las acciones que se planearon. Algún descuido hubo, que cuando menos lo pensamos, había algunos periodistas detrás de nosotros que se habían colado de entre el cerco vigilado por las fuerzas federales. Eso, no sé, es demasiada astucia. Nosotros que trabajamos en los temas de emergencia sabemos que tenemos que calcular la dosis de todo el personal involucrado. Entonces, al meterse gente de más, pues entonces digamos que el procedimiento ya se está violando. Y encima, pues no hay quien proteja a estas personas, y encima, si luego sufren algún daño, culparían a otras personas y no a la acción que ellos llevaron a cabo. Por lo cual, entonces, estos fotógrafos, pues sí tomaron algunas fotos, porque se ve una que estoy de espaldas y están una foto de las pantallas, ¿no? Entonces dice, ¿a qué grado llegó esto? Fue increíble. Obviamente no estamos vigilando a la gente que está detrás de nosotros, estamos atendiendo el evento. Total que lo sacamos y ya no hubo más incidentes de esa naturaleza. ¿La que sigue, por favor? Luego, ya el robot agarró este cilindro. Tiene suficiente fuerza el robot, entonces había que cuidar que no apretara donde estaba la fuente, porque podía salir disparada. Entonces, hasta eso tenemos que decir en las cámaras: de ahí agárralo, no lo agarres de este lado porque está hueco, hay que agarrarlo de la zona sólida. Total que, digo, un aplauso para aquellas personas que manejan estos robots en circunstancias de esta naturaleza. Lo logran afianzar. Perdón, ¿alguien está hablando? Conectado tu descanso para después regreso en Sentence. En su Sentence. Su audio, por favor.
Fernanda Cantero, por favor, apague su radio, su audio. Gracias. Entonces, teniendo cuidado de no apretarlo demasiado y que las garras no aplastaran la zona del cilindro, se logró agarrar. Una vez que se logró agarrar, entonces se tuvo que llevar a la zona donde estaba el contenedor, que eran aproximadamente 100 metros. Ya era de tarde, eran las 5 o 6 de la tarde. La carga del robot ya estaba al 30%, entonces había una presión adicional en ese momento. Algo muy interesante que pasa que cuando agarra ya el robot a la fuente, pues la empieza a levantar y entonces los niveles de radiación empiezan a aumentar de manera interesante. Obviamente la Tierra servía de blindaje y por eso no se veía tanto o no se detectaba tanta radiación. Las camionetas de las fuerzas federales pues tienen cristales de plomo para eventos donde se usan armas de fuego, pero que también nos sirvieron en ese momento y de manera casual para blindar la radiación gamma que emitía el cobalto 60. La que sigue, por favor. Se lleva entonces la fuente al lugar, mientras ya se está tratando, aquí tenemos una figura, la de la derecha, mientras se está tratando de meter la fuente en el contenedor, yo ya estoy en camino a donde está el grupo, porque habían citado a estas personas a una reunión, los municipales y los estatales. Ese que tiene la gorra del Organismo Internacional de Energía Atómica y tiene su chaleco, ese soy yo hace 10 años. No tenía la barba tan blanca. Bueno, pues ya pasaron los años. El caso es que si ven, estoy yo rodeado de gente. Un indicador de una zona de riesgo, pues puede ser que la pared de ese frontón pues está toda grafiteada, etcétera, ¿no? Entonces, la situación no era nada fácil. Este capítulo se llama Mayor riesgo por asuntos sociales que por la situación radiológica y el intento de linchamiento que hubo. Y del lado izquierdo, pues es otra vez la zona donde estaba la fuente radiactiva. De ese lugar, de donde estaba la fuente radiactiva a donde estoy entrevistándome, son del orden de 400 metros. Me voy en el auto de la institución donde yo trabajaba, voy solo, y ya me meto entre la gente y llego al momento que vamos a describir en este momento. La que sigue, por favor. Entonces, en las primeras etapas de la emergencia, la gente se notaba tranquila y atentos. Al día siguiente yo creo que hubo una influencia de algunos delincuentes que seguramente estaban inmersos entre ellos, que les habían hablado ya de otras cosas, ya se veían inquietos, y aquellas personas que me escuchaban, reconocí caras, y ya estaban inquietos, enardecidos, los recuerdo más grandes, hasta como más enfurecidos. Cuando uno está enfurecido, pues se nota uno más grande, es como los gatos y eso que pues crecen cuando están espantados, ¿no? Se les erizan los pelos, etcétera. Entonces así, hacia el humano también nos pasa. Y eso fue lo que yo percibí en ese momento. La que sigue, por favor. Y entonces estaban simultáneamente metiendo, ya la policía me decía, vete a la reunión, nosotros nos encargamos de esto, tú no te preocupes. Y entonces al mismo tiempo estaban estas cosas, pero mientras yo ya llegaba con el auto, todo oscuro en la zona de esta de terracería, ya se oían los ruidos de la gente, ya estaban muy enfurecidos. Ellos pensaban que había diferentes cosas, que les escondíamos información, que había una bomba sucia que ni siquiera creo que sabían bien qué era, y que les habíamos contaminado sus suelos, y que yo tenía que firmar una responsiva para el daño, para sus suelos contaminados, porque eran unos terrenos de siembra, que en ese momento no había siembra, pero en temporada de lluvia seguramente que hay mucha siembra. La que sigue, por favor.
Entonces llego al estrado y desde ahí podía ver el enojo de estos pobladores. Ahí describo lo que es una bomba sucia, que son bombas tipo Molotov, que incluyen material radiactivo, que en realidad no son de riesgo radiológico, sino más bien es para espantar a la gente, para un daño psicológico, etc. Y aun cuando trataba yo de explicar, la gente ya no me escuchaba. Y por más que les decía que estábamos nosotros como órgano regulador ahí para ayudarlos, que no éramos los delincuentes, que nosotros íbamos a subsanar las acciones que hicieron los delincuentes, ya no escuchaban. La que sigue. Lo repetí varias veces. Esto, ya no escuchaban, ya se oían muchos gritos por todos lados. Y entonces ahí es cuando, como estaba muy oscura la zona, ya la foto que ven, pues ya estoy iluminado, pero sí pensé que en algún momento me podría disparar la gente de tan enardecida que estaban. Y pues a mí me iluminaban con algunas lámparas, pero yo no veía prácticamente a nadie, ¿no? Entonces era muy difícil, pero ahí ya estaban los medios de información esperando que yo les diera el acceso. Entonces decido darles el acceso a los medios. Por alguna razón, todas las decisiones las tomaba yo en el lugar y entonces no me enteré a tiempo que los medios querían entrar, ¿no? Entonces, pues pues, tuvimos ahí detenidos, pero ya los dejamos pasar y entonces ya la cosa cambió porque entonces empezaron a grabar todo, empezaron a iluminar todo y ya se veía claramente quiénes estaban. Sin embargo, la presión ya era muy palpable. Lo que ustedes ven en la fotografía, pues ahí estoy solo, no ha llegado la policía a apoyarme. Llega la policía, rescatan la fuente. La que sigue, por favor. Una vez que rescatan, pues van atrás de mí. Me ven vulnerable. Recuerdo a dos policías que medían como 1,90, los que estaban más cerca de mí, y otros tantos, pues gente que se impresionaba físicamente. Y hacen entonces una como valla hacia atrás. Me dicen, esto ya está muy, muy ardiente. Lo que sí tengo que decir también es que la gente que estaba atrás de mí, algunas, eran encargados de comunicación social y no me dejaban dar la información, porque decían que la tenían que dar los altos mandos del ministerio donde yo trabajaba. Y bueno, entonces no podía yo, pero el comisario de la Policía Federal sí me dijo, bueno, estamos en riesgo, tenemos que dar la información y la dimos. Pero en ese la damos y me voy por atrás, me hacen una como fila india y ya me voy al recinto donde ellos estaban hospedados y prácticamente ahí se acabó el evento. Al día siguiente regresamos con personal de la comisión. Obviamente yo ya no regresé, ¿verdad? Ya era yo muy conocido en la zona, entonces sí llegaron mis compañeros, que creo que vi el nombre de uno de ellos que ahorita está aquí acompañándonos. Hicieron toda una revisión radiológica de la zona y determinamos por segunda ocasión que no había habido contaminación de suelos, cosa que ya nos dejaba muy tranquilos, porque si hubiera habido contaminación ambiental, entonces el tema hubiera sido otro, ¿no? La que sigue, por favor. Esto ya lo platiqué. Y bueno, aquí el episodio fue desafiante. Yo tengo que decir que al paso de tiempo, pues no se me generó ninguna enfermedad de estas provocadas por sustos, ni diabetes, ni hipertensión. Sí bajé 7 kilos. Era una situación bastante demandante, pero de alguna manera, si no te mata, te fortalece. Y eso fue, creo yo, lo que pasó en esa oportunidad. Y yo tengo que agradecer mucho a las Fuerzas Armadas porque son realmente mucha gente en general habla mal de ellos. Yo la experiencia que tengo con las fuerzas especializadas, porque son fuerzas especializadas que saben de situaciones radiológicas, de explosivos, de armas químicas, de armas biológicas, su gran desempeño, su gran imaginación para arreglar las cosas en situaciones de riesgo. Ya para la madrugada del 11 de diciembre, ya es 11 de diciembre, hacemos lo que dijimos. Había otra situación que temíamos que en la salida al pueblo pues nos empezaran a molestar. No fue el caso. Sí decidió, en la estrategia se decidió irnos por terracerías y
agarrar caminos federales, porque si hubiéramos agarrado caminos estatales, algunas instituciones o municipios nos hubieran molestado, porque hubieran dicho, me lo dijeron, por eso lo digo, que necesitaba yo mis permisos para pasar con material radiactivo por sus municipios. Pero la estrategia de las Fuerzas Armadas fue tal que fue terracería y luego por carreteras federales. Lo estaban esperando el material radiactivo en una zona y también la estrategia fue llevarlo a otro recinto del centro nuclear. O sea, esa estrategia de seguridad nos salió perfecta. Y ya, eso, digamos, de manera gruesa fue el fin de todo este evento. La que sigue, por favor. Ya después, cuento rápidamente que la atención médica especializada, pues en algunos casos para la mayoría fue una vigilancia de dosimetría personal, lleva uno dosímetros y lo miden, o dosimetría biológica a responsabilidades y a público, una vez que se detecte que hubo una irradiación inusual. Es muy interesante esa técnica, no soy experto en ella, pero básicamente se basa en extraen sangre de la persona, se alteran algunos cromosomas de las personas que sufrieron alta tasa de dosis y en función del número de dicéntricos, le llaman, o de cromosomas dañados, eso es proporcional a la radiación recibida y entonces se puede hacer una dosimetría muy confiable. Los delincuentes resultaron irradiados, también el campesino que recibió algún tratamiento algún tiempo, y el personal de emergencias recibió dosis por debajo de los límites establecidos para la atención de emergencias. Y culminando con el capítulo 7, me concentro en decir que hay un factor muy importante, que es que de nada sirve contar con capacitación suficiente cuando no hay control de estrés. Si no hay manejo de estrés, por más experto que sea yo en algún tema, no voy a reaccionar. Mucha gente se quedó pasmada, no hacían las cosas, se les tenía que decir, en fin. Eso es muy importante, que en toda capacitación en atención de emergencia se considere el manejo de estrés. Se derivó, se mejoraron muchos los reglamentos, se hizo un reglamento nuevo, también se cambió el Código Penal Federal, donde se tipificó como delito más grave el robo de fuentes radiactivas, de material radiactivo, y por otro lado, porque eso siempre tenemos que dejarlo claro, el obligado a cuidar las fuentes no es el gobierno de un país, es el dueño de la fuente. Si hay algún riesgo que se salga de sus manos, entonces sí se tiene que apoyar, pero el dueño de la fuente recae la responsabilidad de la seguridad de sus fuentes. Y básicamente es esto lo que les quería contar. La que sigue, por favor. Dada esta experiencia y antes de que se me olvide, pues se me ocurrió hacer el libro que menciono ahí. Ocurrió en México, es Crónica del rescate de una fuente radiactiva, y también con el apoyo pues lo tengo que decir, de mi hija, pues hicimos la versión en inglés, y ahí los tenemos disponibles en esas plataformas de Amazon. Ahí tienen mis contactos para cualquier duda. Tenemos la versión en Kindle y en pasta blanda, y ahí están mis enlaces de correo electrónico, de LinkedIn y de Facebook. Y pues muchas gracias, una disculpa una vez más por el retraso. Espero que les haya resultado de interés esto, y aquí termina mi plática. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Interesante toda la explicación que nos has dado. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas de los participantes. Ahí tenemos, sí, hay algunas preguntas. ¿La puedes ver, Jaime, en el chat? Sí, sí. Allá. Sí, a ver, un segundito. A ver, empezamos con Miguel Carrillo. Las mediciones de los equipos estaban saturadas a su capacidad máxima o medían falsamente valores más bajos que su capacidad. No, los niveles de radiación eran por arriba de lo que podía detectar los detectores. Entonces,
Si el detector te llega a, no sé, sin poner unidades a 10, pues eso te marcaba 10 aunque fuera 20, ¿no? Esa es la idea. La siguiente, ¿qué se está haciendo en México para evitar que se repita este tipo de eventos? Ya lo comenté. Ahora se hacen operativos. En estos, bueno, primero se modificó, no, se hizo un nuevo reglamento de seguridad física en el transporte de material radiactivo y ese ya está vigente. Decía yo que también se cambió el Código Penal Federal, donde establecen sanciones mucho más serias a la gente que roba material radiactivo. Y por otro lado, todas las fuentes de categoría, de la máxima categoría, le llamamos categoría 1 en México, las de máxima categoría y por supuesto el combustible nuclear, van custodiados con apoyo federal. Entonces ya no la probabilidad de que exista un evento como este es prácticamente nula, a menos que haya un ataque, una cosa así, ¿no? Pero de otra manera no podría ser porque ya van custodiadas desde hace 10 años. El combustible nuclear de toda la vida, pero los materiales radiactivos intensos ya también son vigilados durante su transporte. ¿Qué más? Buenas tardes. Las personas involucradas que recibieron una dosis, se le continúa haciendo seguimiento de los efectos a la salud debido a las dosis recibidas. Del campesino, lo que yo sé es que sí hubo un seguimiento por los primeros 3 años. Después yo ya no estuve en contacto con el tema de emergencias. Se generó en la comisión una nueva dirección general adjunta, donde yo fui el titular, pero esa se dedicaba al inventario del combustible nuclear, a desechos, a vigilancia ambiental y a seguridad física durante el transporte, pero ya en las emergencias ya no. Por otro lado, los irradiados que estuvieron detenidos en la CEIDO o CIEDO, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, no sabemos y no quisimos preguntar mucho esto a la Procuraduría General de la República de ese tiempo. Estaban pagando sus condenas, todo lo que supe. Sobre el tema de bomba sucia que acaba de mencionar, ¿qué está haciendo el organismo regulador de México para controlar este posible de eventos en territorio nacional? Esto debido a la cantidad de fuentes radiactivas que todos los días se transportan en México y el aumento de la inseguridad que se vive en México. Como decía, las bombas sucias pues son bombas tipo Molotov, se le puede poner polvo y eso. Digamos, laboratorios hasta de secundaria hemos detectado que tienen uranio y materiales así radiactivos, el carbono 14, centros de investigación. Para hacer una bomba Molotov, primero que nada tiene que ser una fuente abierta, es decir, una fuente en polvo, que pueda uno agarrar ese polvo. En aplicaciones médicas, pues, o un líquido, ¿no? También. En aplicaciones médicas, pues, por ejemplo, el caso de lo que comento aquí, que se robaron, pues era un cilindro y con polvo. Para poder obtener ese polvo, pues la gente antes de hacer su ataque o intentar hacer un ataque ya se murió, ¿no? Por los niveles de radiación. Lo que sí, repito, esas bombas Molotov o esas bombas sucias son hechas básicamente para intimidar, para presionar y para provocar un daño psicológico más que radiológico. Esto, déjenme ver. Luego viene aquí. Buenísima charla, gracias, muchas gracias. Interesante presentación, gracias. Déjenme ver si hay alguna más, creo que no veo. No, ya puros agradecimientos. El suelo quedó contaminado, se realizó un seguimiento, sí. En la misma madrugada que estuvimos ahí, hicimos un recorrido y obviamente ya funcionaban bien los equipos de medición.
y estábamos caminando en los surcos y ya no detectamos nada. Y como repito, volvimos a la zona, hicimos una medición, 5 personas estuvieron ahí 3 horas monitoreando la zona, no, creo que eran 2 o 3 personas, no me acuerdo bien. Y no, ya no se encontró nada. Era un polvito que se quedó confinado en el cilindro. También hicimos búsqueda en los talleres donde presuntamente se hizo el desmantelamiento y tampoco se encontró nada ahí. Y ya, creo que es la última pregunta. Sí, es la última pregunta. Bueno, Jaime, muchas gracias. Realmente es un tema muy interesante para que también los reguladores sepan, conozcan esta experiencia y sepan cómo actuar. Es muy bueno. Y lo otro es que, bueno, tenemos, como ustedes saben, estos seminarios también nos colocamos en nuestro canal de YouTube, así que esta tarde, dentro de un par de horas, va a estar ya con tranquilidad. Los que han llegado un poquito tarde la pueden ver con más tranquilidad en el momento que crean conveniente. Y ya estamos preparando también la conferencia del próximo mes y la próxima semana tenemos otra también de la red LAPRAM. Así que bueno, Jaime, nuevamente, muchas gracias. A pesar que hemos demorado un poquito, pero ya lo hemos compensado. Así que muchas gracias de todas maneras, Jaime. Muchísimas gracias, Un Pedro. gusto verte, por lo menos virtualmente, después de mucho tiempo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Esperemos vernos pronto en algún lugar. Y como ya estamos inscritos en el club de lectura, pues ahí seguramente nos estaremos viendo. En el Club del Libro. Esperamos Muchísimas ahí gracias a todos. que hagan el comentario de tu libro en el Club del Libro. Sí, Listo, por Jaime. favor, muchas gracias. Gracias. Y a ustedes también muchas gracias por haber asistido. Ya nos vemos el próximo mes. Gracias a todos. Cuídense. Adiós. Gracias, gracias. Hasta luego.